Bienvenidos. Historia oral. Presentan Ariadna Yadari Somaya Velasco, Carol Martínez Morales, Ana Yancy Velázquez Vera y Ana Elaine Medellín Rivera y Luz Alejandra Pérez Pérez. Para comenzar, una breve introducción. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se construye la historia? ¿Cómo es que podemos conocer el pasado más allá de los libros de texto y los documentos oficiales? La respuesta, en gran medida, reside en las voces de quienes vivieron estos sucesos. Yendo desde testimonios de testigos presenciales de eventos históricos hasta vivencias cotidianas de personas comunes, la historia oral nos ofrece una perspectiva íntima y multifacética del pasado. Sin embargo, la historia oral no solo es recopilar anécdotas, sino que es un método de investigación riguroso que utiliza entrevistas grabadas para documentar la experiencia humana, que va desde testimonios de testigos presenciales de eventos hasta las vivencias cotidianas de las personas y corrientes. Pero la historia oral no solo se limita a este punto, sino que también abarca el ámbito académico con su aplicación en la educación. Nos permite conectar a los estudiantes con el pasado de una manera más personal y significativa, fomentando el pensamiento crítico. Ahora, acompáñenos a este viaje a través del tiempo, las voces y las historias. Prepárense para descubrir el fascinante mundo de la historia oral y su viaje a través del tiempo. La historia oral como método de investigación histórica. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos conocer las experiencias personales de quienes vivieron los momentos más importantes de la historia? La historia oral nos permite rescatar voces que de otra manera podrían perderse con el tiempo. ¿Cómo se realiza una investigación con historia oral? El proceso de la historia oral comienza con la identificación de personas que tengan experiencias relevantes para el tema que se está investigando. Paso 1. Preparar preguntas abiertas que permitan a los entrevistados compartir sus recuerdos con libertad. Paso 2. Crear un ambiente de confianza para que se sientan cómodos al hablar. Paso 3. Documentar sus historias a través de grabaciones de audio o video. Después de los testimonios, se transcribe, analiza y compara con otras fuentes históricas para construir una narrativa más completa y rica. ¿Por qué es importante la historia oral? La historia oral es especialmente importante porque da voz a personas y comunidades que han sido marginadas en los relatos históricos oficiales. Permite explorar la historia desde una perspectiva humana, emocional y subjetiva. Preserva tradiciones, lengua y conocimientos que de otro modo podrían desaparecer. Es una herramienta clave para rescatar la memoria de nuestras familias, comunidades y culturas. Sin embargo, la historia oral también enfrenta desafíos. La memoria humana es subjetiva y puede ser influenciada por el paso del tiempo. Los investigadores deben interpretar los testimonios con cuidado, evitando imponer sus propias ideas. Por eso, es fundamental contrastar los relatos orales con otras fuentes históricas. La historia oral no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también nos conecta con las personas que lo vivieron. Nos enseña que la historia no está solo en los documentos oficiales, sino en las voces de quienes lo vivieron día a día. Mi nombre es Carol Martínez Morales y voy a hablarles sobre el uso histórico oral como recurso en la educación. ¿Sabías que la historia no solo se escribe en libros, sino que también se transmite de generación en generación a través de las palabras? Hoy exploraremos cómo el uso de la historia oral puede convertirse en un recurso valioso para la educación. Acompáñanos. La historia oral es una forma de preservar el pasado a través de relatos, testimonios y tradiciones orales transmitidas por las personas. Es una herramienta única que nos conecta directamente con las vivencias y perspectivas de quienes han sido testigos de los acontecimientos históricos. Desde mitos ancestrales hasta testimonios de guerras o movimientos sociales, estas narraciones no solo enriquecen nuestra comprensión del pasado, sino que también ofrecen una perspectiva emocional y cultural que los libros no siempre pueden captar. ¿Cómo puede la historia oral beneficiar a la educación? Aquí algunos puntos clave. 1.
humaniza el aprendizaje. 2. Promueve el pensamiento crítico. 3. Conserva la diversidad cultural. 4. Fomenta habilidades interpersonales. Ahora bien, ¿cómo podemos incorporar la historia oral en las aulas? Aquí algunos ejemplos. Entrevistas comunitarias. Proyectos de archivo digital. Reconstrucción de relatos históricos. Estas actividades no solo enriquecen el aprendizaje, sino que también crean un sentido de conexión con la comunidad. Por supuesto, la historia oral también presenta retos, como la subjetividad, en donde las memorias pueden estar influenciadas por emociones o el paso del tiempo, o la falta de registro escrito. Es fundamental complementar la historia oral con otras fuentes. Por eso, es importante enseñar a los estudiantes a validar las fuentes, comparar testimonios y respetar el contexto cultural de las narraciones. La historia oral no solo es una ventana al pasado, sino también una herramienta para construir un futuro más empático y diverso. Al incluirla en la educación, damos voz a quienes a menudo han sido olvidados y enriquecemos la forma en que aprendemos sobre el mundo. ¿Te animas a escuchar y compartir historias? Hagamos que las voces del pasado sigan vivas. Historia oral. Historia desde el presente. La historia oral pone en valor las fuentes orales como un registro indispensable para entender la historia en toda su profundidad y diversidad. Los historiadores habitualmente evitaban investigar los años recientes porque creían que solo el paso del tiempo otorgaba objetividad. Además, se teme que la pasión del presente distorsionará el análisis de los hechos, pues el historiador sería sujeto y objeto de estudio. Hoy se reconoce que no existen verdades absolutas. En toda afirmación siempre hay un grado de subjetividad y provisionalidad. Esto no significa relativismo, sino conciencia de que el conocimiento histórico es temporal y se legitima con el consenso de los especialistas. La historia escrita hoy será inevitablemente reelaborada en el futuro, lo que refuerza su utilidad como un registro del pasado y del contexto en que fue escrita. Si dejamos pasar demasiado tiempo, perdemos la oportunidad de registrar los testimonios directos de los protagonistas. La historia oral permite capturar no solo los hechos, sino también las emociones, dudas y contradicciones humanas que se viven en el momento. Registrar la sensibilidad del tiempo y aspectos culturales y cotidianos que los documentos oficiales no reflejan. La historia reciente escrita desde el presente, permite a los pueblos construir su propio pasado y definir su identidad. Las sociedades tienen derecho a narrar su historia, involucrando a todos, no solo a los especialistas, para evitar una versión incompleta y parcializada. La historia oral recupera las voces de los pueblos, dando espacio a una historia no oficial, más inclusiva y representativa. La memoria es clave para construir y proteger la identidad de los pueblos. Sin memoria no hay futuro. La historia garantiza que las voces de los protagonistas, sus experiencias y sus emociones queden registradas como un valioso testimonio para las generaciones futuras. Recordemos que hacer historia no es solo tarea de los especialistas. Todos somos protagonistas de nuestro tiempo y nuestras voces son esenciales para construir una historia más completa y humana. Mi nombre es Anayansi Velázquez Vera y les voy a contar una historia acerca de la historia oral. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de la historia oral, cómo surgió, cómo ha evolucionado y por qué es tan importante para comprender nuestra historia colectiva. En la década de 1960, la historia oral comenzó a utilizarse como una metodología que democratizaba la historia. ¿Qué significa esto? Que buscaba darle voz a quienes habían sido olvidados: campesinos, mujeres, minorías étnicas y otros grupos marginados. Se trata de reconocer que estas personas también eran protagonistas de la historia, incluso si no estaban en los documentos oficiales. Pero en sus inicios, los historiadores orales enfrentaron un gran desafío: demostrar que la memoria era una fuente válida para entender el pasado. Con el paso de los años algo cambió.
En los años 80, historiadores como Alessandro Portelli comenzaron a ver el verdadero valor de los testimonios orales. Portelli y otros señalaron que, aunque las memorias son subjetivas, esto no es un problema, sino una oportunidad, porque a través de ellas podemos entender cómo las personas vivieron y sintieron los grandes momentos históricos. Por ejemplo, no solo importa saber qué ocurrió en una revolución, sino también qué significó para quienes la vivieron. Otro aspecto importante de la historia oral es que las narraciones personales no son solo recuerdos individuales, sino construcciones culturales. Están influenciadas por la clase social, el género y los valores de la época. Esto nos lleva a preguntas fascinantes. ¿Por qué una persona recuerda ciertos eventos y olvida otros? ¿Cómo construye su relato? ¿Y cómo podemos analizarlo? Para entender los testimonios orales, los historiadores han adoptado herramientas de otras disciplinas, como la antropología, la crítica literaria y la narrativa. Esto permite analizar no solo qué se dice, sino cómo se dice y qué significa para el narrador y su entorno. Por ejemplo, una entrevista no es solo una recopilación de datos, sino un intercambio entre dos personas que negocian, comparten y a veces enfrentan conflictos. Hoy vivimos en un mundo que cambia rápido, donde es fácil perder nuestras raíces. Aquí es donde la historia oral entra, como un puente que conecta el pasado con el presente. La memoria colectiva nos ayuda a humanizar la historia, nos recuerda que detrás de los grandes eventos están las experiencias de personas reales. La historia oral no es perfecta ni sencilla, pero justamente ahí radica su riqueza. Es un ejercicio complejo que mezcla lo personal con lo colectivo, lo emocional con lo histórico. Así que la próxima vez que escuches una historia de tus abuelos o de alguien de tu comunidad, recuerda, estás siendo parte de este gran proyecto de la historia oral.